Ana Lidia Pérez, gracias por tomarme la llamada esta mañana. Buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Buen día a todo tu auditorio. Pues, en efecto, mira, yo hice una revisión al informe de la Auditoría Superior de la Federación y el pasado 17 de abril en la revista Contralínea publiqué el resultado del informe de la auditoría que a mi juicio es uno de los resultados más alarmantes por el monto que está implicando y que habla de supuestas pérdidas de 398.564 millones de pesos dentro de Petróleos Mexicanos. Yo destaco el supuestas pérdidas porque en realidad ni los auditores ni los funcionarios de Petróleos Mexicanos pudieron explicar el destino de este multimillonario monto. Carmen, la Auditoría Superior de la Federación al respecto lo que detectó es que los funcionarios de Petróleos Mexicanos alteraron los libros contables de la paraestatal para ocultar esta pérdida y mediante una maniobra contable autorizada desde la Dirección Corporativa de Finanzas, este monto se registró dentro de los libros contables de Pemex corporativo como si fuese un activo, Carmen, un activo que nunca existió y que implicaría un millonario quebranto a las finanzas de Petróleos Mexicanos. El tema es muy grave porque a juicio de los auditores implica violaciones gravísimas a las distintas leyes, a la ley de responsabilidades de los servidores públicos y sobre todo a las normas de información financiera. Es decir, lo que ellos advierten es por lo menos un grave desaseo en los libros contables de Petróleos Mexicanos. Hay distintas implicaciones aquí porque son reportes contables que Petróleos Mexicanos registró incluso en el mercado financiero internacional y que ahora por el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación sabemos que son cifras falsas las que Petróleos Mexicanos estuvo manejando y que hay lo que ahora se llama un boquete, se determina como un boquete que equivale a estos 398.564 millones de pesos y que hacíamos el cálculo que sería más o menos como 700 veces el Pemex Gate. Entre otras cosas, se ubicó, por ejemplo, que Pemex tiene un rezago de más de 13 años en sus cuentas por cobrar. Es decir, hay cuentas por cobrar desde tiempos en que Adrián Layuz era director de Petróleos Mexicanos. Y aprovechando esta confusión que hay dentro de los libros contables, lo que se operó desde la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, es decir, desde la más alta esfera de la estructura corporativa, es que para ocultar esta supuesta pérdida millonaria, lo que harían sería simplemente borrar de los libros contables tal pérdida, Carmen, como si fuese, no sé, un borrador que elaboras de algún documento. Más que borrar, transferir a otro lado que son cuentas por cobrar, o sea, al infinito. Es de estos casos donde las decisiones que son de enorme trascendencia se están tomando por parte de algunos directivos sin notificar, sin informar al Consejo de Administración como debían haberlo hecho. Desgraciadamente, este es uno de los casos que habían como que pasado de largo, incluso para los mismos legisladores, y qué bueno que el día de ayer los diputados que integran la Comisión de Vigilancia anuncian que citarán a comparecer al director de Petróleos Mexicanos para que se explique esta información contable. Déjame comentarte que cuando yo iba a publicar esta información en Contralínea antes del 17 de abril, por supuesto, durante varias semanas esperé una respuesta de los directivos de Petróleos Mexicanos a estos resultados de la Auditoría Superior de la Federación y se negaron a hacer comentario alguno. Así es, ¿O hay información del origen de la pérdida que se oculta con la maniobra? La Auditoría Superior de la Federación no registra el origen de esta pérdida, por eso es que la misma Auditoría Superior de la Federación, dentro de las observaciones que hace sobre este tema, pide que la Contraloría Interna abra una investigación
para que se indague la responsabilidad de los funcionarios tanto en las pérdidas que dice Pemex haber registrado y que detecta la Auditoría Superior de la Federación, como en la autorización que se hizo para que se hiciera esta manipulación en materia contable y que se realizó mediante un simple oficio que la Dirección Corporativa de Finanzas le envió a directivos de Pemex de Exploración y Producción el 3 de febrero de 2011. En ese oficio, Carmen, los directivos le piden a los funcionarios de la subsidiaria que traspasen esa pérdida a los libros contables de Petróleos Mexicanos, registrándolo como un supuesto activo que en realidad no existía. Déjame comentarte un activo que en realidad no existía por 389,000 millones de pesos. 398,564 millones de pesos. ¿Me ibas a dar un dato adicional? Sí, el dato es que la Auditoría Superior de la Federación consigna en el informe que al hacer esta manipulación contable se evitó o lo hicieron con la intención de evitar que los funcionarios de Pemex Exploración y Producción mostraran las pérdidas que supuestamente la subsidiaria obtuvo en 2009. Cita el informe de la auditoría que al anularla con un incremento en los activos de Pemex Corporativo se trató de maquillar como si fuese una cuenta por cobrar, aunque era un activo inexistente. Tenemos de entrada, Carmen, pues cifras falsas, como tú bien comentas, en informes que ya fueron auditados incluso por auditores externos, de manera que la misma Auditoría Superior de la Federación está haciendo también un llamado urgente a que los auditores externos que auditaron los libros contables de Petróleos Mexicanos vuelvan a auditar estos libros contables con la premisa de toda esta información que ya encontró la Auditoría Superior de la Federación. De esta información, Ana Lilia Pérez, que has publicado en Contralínea y que ha servido también de punto de referencia para los diputados que están planteando que no la auditoría, sino la Secretaría de la Función Pública, en este caso, investigue esta maniobra o maquinación contable que se está describiendo de esta manera en Petróleos Mexicanos. Bueno, pues en estas informaciones que ahora se dan a conocer también desde la Cámara de Diputados, se cita una parte donde se dice que que la naturaleza exacta de las pérdidas y el tipo de las que fueron canceladas contablemente por esta cifra de 389,564 millones de pesos no se conocen plenamente. Es una cita que se hace del propio informe de la Auditoría Superior de la Federación, de sus conclusiones que fueron presentadas ayer, como decíamos, por la diputada Estela Damián, la presidenta de la comisión, que fue la que expuso este asunto ya ante los propios legisladores. Así que tenemos una interrogante que la propia auditoría plantea por la naturaleza exacta de las pérdidas y el tipo de las que fueron canceladas, pues no se conoce plenamente exactamente el origen de las pérdidas, pero se menciona también la posibilidad de que sean pérdidas que se hayan podido generar en instrumentos financieros que se habrían colocado en mercados internacionales. Esa es una de las vetas de información sobre de dónde perdió Pemex esta cantidad o por qué perdió Pemex esta cantidad y cómo es que transfiere esta cifra en sus contabilidades a un sitio donde queda ahí revuelta, digámoslo así, con las famosas cuentas por cobrar que llevan ahí casi 15 años o 13 años o no sé cuántos llevan las cuentas por cobrar en Pemex, en donde se incluye esta cifra ahora según la revisión que hace la auditoría. En efecto, Carmen, no hay claridad del origen de estas cuentas, de esta pérdida, y sí se destaca la especulación con la que ha manejado en el mercado financiero las finanzas de la paraestatal, sobre todo en la administración actual de Juan José Suárez Coppel al frente de Petróleos Mexicanos. Hay que destacar aquí que antes de ser director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel se desempeñó precisamente como director corporativo de finanzas de la paraestatal, que es
ahora el área en la que la Auditoría Superior de la Federación detectó el origen de esta maquinación contable mediante un simple oficio que la auditoría pudo encontrar y que es el oficio que se giró el 3 de febrero de 2011, y no hay claridad en esa pérdida, de tal manera que la misma Auditoría Superior de la Federación en su informe consignó que el director de Petróleos Mexicanos debía de manera urgente, de manera emergente, informarle al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos qué es lo que ocurrió con ese rubro. Sin embargo, pues hasta el momento no se ha tenido información de que el director de Petróleos Mexicanos lo haya hecho. Yo por mi parte busqué su opinión en este gravísimo tema, incluso les remití el propio informe de la Auditoría Superior de la Federación, que ellos debían conocer, por supuesto, y no hubo respuesta a la solicitud de entrevista. Ahora, con lo que ha comentado la diputada Estela Damián el día de ayer en conferencia de prensa, donde se habla ya de solicitar la presentación del director de Petróleos Mexicanos en respuesta a la solicitud de entrevista. Ahora, con lo que ha comentado la diputada Estela Damián el día de ayer en conferencia de prensa, donde se habla ya de solicitar la presentación del director de Petróleos Mexicanos en esta comparecencia, pues deberá explicar por lo menos el origen de esta pérdida. Lo que es insalvable, Carmen, es la manipulación contable que se hizo de los libros de Petróleos Mexicanos, de informes auditados por auditores propios de Pemex y por auditores externos, y que bueno, ahora nos dejan claro que Petróleos Mexicanos está manejando a nivel nacional y a nivel internacional información que podría considerarse como información financiera falsa. En consideración de algunos expertos que yo consulté para este tema, comentan que por lo menos tendrá un impacto gravísimo en el mercado internacional, porque se está descubriendo la fácil manipulación que se hace de los libros contables, y que sin duda nos remiten a aquel caso de Enron, donde los funcionarios de esta empresa de energía igual hicieron manipulación a sus libros contables, y que derivó en uno de los casos más graves de corrupción de que se tenga memoria. Pues Ana Lilia Pérez, el tema está ahí puesto a la luz pública ahora a raíz de estas investigaciones de la auditoría, de tu trabajo periodístico, de lo que la Comisión Legislativa está planteando, y bueno, pues el tema está abierto. Sobra decir que desde aquí abrimos el espacio a Petróleos Mexicanos. Hemos conversado en diferentes ocasiones con su director general, Juan José Suárez Coppel, y bueno, pues abrimos esta ventana, puerta, micrófono, por si Pemex encuentra necesario, como creemos que es necesario, explicar y dar respuesta a estas interrogantes que surgen de la propia revisión de la Auditoría Superior de la Federación acerca de esta cifra, que no es cualquier cosa. Estamos rozando los 400,000 millones de pesos en Petróleos Mexicanos exploración. Así que, Ana Lilia, estaremos a la espera de que la propia paraestatal pueda dar respuesta puntual a los legisladores y a la sociedad mexicana, en este caso a través de este medio de comunicación o de otros, o de como considere pertinente la paraestatal, de un tema de esta importancia como el que nos has narrado y explicado, Ana Lilia, esta mañana. Te agradezco como siempre tu presencia y estamos en contacto y comunicación. Buenos días y hasta la próxima.